más atrás. No más de 1 grado, en este grado, 1 grado Celsius de aumento de temperatura corporal profunda, no más de 38 grados en la cabeza, ni más de 39 grados Celsius en el tronco, ni más de 40 grados Celsius en las extremidades. Vuelvo a explicar, no más de 1 grado Celsius de aumento en la temperatura corporal del cuerpo, en este caso es la temperatura que puede tener en piel, no más de 38 grados Celsius en la cabeza, 39 grados Celsius en el tronco, ni más de 40 Celsius en las extremidades. O sea que donde vamos a tener, en este caso, la antena del resonador no debe sobrepasar el calentamiento corporal del organismo. Entonces eso se tiene que ir controlando. Bueno, acá estamos mirando un poco de lo que sería detalladamente el equipo. El equipo del resonador, en este caso un resonador cerrado, vemos dónde está colocado la antena. Esto se va a hacer, por ejemplo, una resonancia magnética de lo que sería cráneo, por eso la antena está copada donde está el cráneo. Entonces, ¿qué se le hace al paciente en este caso? Vemos todo lo que sea riesgo, revisamos todo al paciente antes en otra pieza para poder entrar a trabajar con el paciente. El paciente, nosotros ningún tipo de objeto tiene que tener cuando va a entrar en la sala de procedimiento. Muy detalladamente se le debe hablar en este caso mucho al paciente. En el caso que tenga prótesis dental, se le debe sacar la prótesis dental. En el caso que tenga todo objeto metálico, se le debe quitar. Nosotros le damos una indicación al paciente para que venga como para hacerse el estudio. Ya viene un protocolo. Ese protocolo nosotros tenemos que respetar y, por supuesto, hablarle al paciente, volver a recalcar antes que entre en la sala. Es muy importante porque hay muchos pacientes que, por más que nosotros les dimos un protocolo de cómo tiene que prepararse para venir a hacerse el estudio en el hospital, no hace como debe hacer. Entonces, antes de eso hay 2 salas, en este caso antes de donde está el equipo, donde se le prepara completamente al paciente. Se le revisa las uñas. En este caso, ¿quién se encarga de eso? Se encarga de la parte de enfermería. No debe tener ningún esmalte por las uñas, ya sea de las uñas de las manos ni de los pies. Se le debe quitar por completo en el caso de las mujeres. Si tiene piercing, se le saca los piercing. Por supuesto, sabemos perfectamente que lo único que nosotros no podemos ver ni ellos saber qué material o qué tipo de material se utilizó para hacerse un tatuaje. Entonces lo que se hace es la evaluación, se le mete en una sala y se le ve la temperatura corporal de la zona donde está el tatuaje para ver si hay algún efecto o que puede llegar a tener un efecto posterior a eso. Entonces siempre se le avisa al paciente que si es que tiene algún tipo de efecto va a ser a consecuencia de lo que ya tiene en el organismo. Entonces vemos la preparación de la sala, sabemos que la sala de resonancia magnética es tan pequeñita. ¿Por qué? Porque prácticamente el gantry del equipo ocupa todo lo que es la sala. Y sabemos que la sala tiene que estar dentro de una jaula que nosotros le decimos jaula de Faraday. ¿Qué es la jaula de Faraday? Es completamente hecho de aluminio. Nosotros sabemos que sus paredes deben ser, o sea, en este caso, las 6 partes de lo que tiene la sala está hecha de la jaula y adentro está el resonador. Contraindicación de la exploración de resonancia magnética. Hablamos de una contraindicación absoluta y relativa. Hablamos ya de sobremanera en esta explicación. ¿Por qué vuelvo a recalcarles en esta zona? Porque es la zona que el radiólogo tiene que conocer su trabajo y tiene que conocer todas las indicaciones antes que se realice el procedimiento del paciente. En este caso, la contraindicación es absoluta y relativa. La contraindicación absoluta son aquellas que bajo ninguna circunstancia, salvo indicación expresa del radiólogo y bajo su supervisión, deben realizarse. Esto es muy importante, no solamente del radiólogo, hay muchos profesionales médicos que no saben
piden el estudio, pero carecen de información de qué tipo de pacientes son los que se van a someter a una resonancia y por qué se van a someter. Por eso es muy importante, como vuelvo a recalcar, en el protocolo de resonancia magnética nunca deben olvidarse del DX, que es el DX, el diagnóstico. No deben aceptar ninguna receta que no tenga el diagnóstico del paciente. Y ese diagnóstico del paciente debe incluir qué es detalladamente la indicación y qué es lo que el paciente, en este caso, está teniendo en el cuerpo y su patología. En este caso, marcapasos cardíacos y desfibriladores implantados, estos no deben sobrepasar los 5 Gauss. ¿Qué son los 5 Gauss? Los Gauss, nosotros dijimos, es la cantidad de imanes que puede llegar a tener o sobrepasar ese ferromagnético, el material que tiene el paciente. Sabemos perfectamente como radiólogos que un paciente con marcapasos no puede entrar en el servicio de resonancia previa verificación y supervisión, no solamente del radiólogo, sino que del médico. El médico tiene que tener el conocimiento exacto como para que se le pueda realizar otro tipo de procedimiento y otro tipo de estudio para que no sea sometido, en este caso el paciente, a que llegue a haber un accidente. Y ese accidente, ¿cuál es el accidente? Que el resonador expulse hacia afuera el material que tiene el paciente de dentro. O sea que le puede arrancar de la piel o puede arrancar de la superficie donde está el material ferromagnético. Y ahí ocurre un accidente y puede ser mucho más grave después. Mirando un poquito acá de los 5 Gauss, nosotros vemos, vamos a decir que este es el equipo de resonancia, donde tenemos la mayor cantidad de imán dentro de la sala. Dentro del imán, nosotros vamos a encontrar lleno de bobinas. Nosotros habíamos hablado, ¿qué son las bobinas? Son los que captan al imán a que no expulse su mayor energía fuera de la superficie del equipo. Esto que nosotros marcamos en círculo rojo, esto tiene que estar en el piso de donde todos los equipos de resonancia en el piso deben mostrar el campo magnético marginal. ¿Qué quiere decir eso? Saliendo de este campo, prácticamente ya no va a tener energía el imán que estamos utilizando. Otro de los materiales, clip arterial cerebral para aneurismas y hemostasias. Esto es muy importante. A veces el paciente no sabe que tiene algún material dentro del cuerpo, generalmente algún procedimiento. Si venimos con un diagnóstico ya, ese diagnóstico ya tiene que decirnos y avisarnos que el paciente fue sometido, por ejemplo, tuvo un aneurisma. Generalmente los que son tratados de aneurisma, de dilataciones arteriales localizadas, vienen con clip. ¿Qué significa eso? Se le coloca dentro del cuerpo ya para poder, de una vena dilatada, poder abrir el conducto y para que tenga otra vez la corriente sanguínea tranquilamente. ¿Cómo colocan eso con clip? O sea que un paciente operado de aneurisma, generalmente el 80% de los operados de aneurisma tiene clip. Entonces, es muy importante dentro de la indicación que mi paciente sepa, porque hay muchos casos que no saben qué es lo que se le hace. Entonces por lo menos familiar tiene que saber, si no viene la indicación, qué es el material que se le colocó dentro. Deben saber. Y hemostasias, que generalmente son dilataciones también. Implantes cocleares, muy importante, en la córnea del ojo. Esos implantes, hay varios tipos de implantes y sobre todo el material que colocan también. Los que tienen implante, bien, tiene que venir una observación de su oftalmólogo o la persona que le vea, evalúe primero. Si mi paciente me dijo, yo tuve catarata y me operé de catarata, entonces, viene con su indicación o por la orden tiene que venir adjuntado que por lo menos le vio un oftalmólogo y me diga si el oftalmólogo se puede hacer porque el material que tiene el paciente no es ferromagnético, o sea que no va a hacer no va a haber ninguna posibilidad que le arranque su implante del ojo.
Porque eso es lo que pasa, que el equipo de tanta cantidad de imán que tiene, puede ocurrir que le saque el implante del lugar donde está posicionado. Virutas metálicas a la córnea del ojo, muy importante también. Mi paciente de repente es soldador, mi paciente es herrero, mi paciente trabaja en la parte eléctrica. ¿Qué pasa? Mi paciente quiere hacerse una resonancia en otra parte del cuerpo que no sea el cráneo. Se quiere hacer de rodilla, pero ¿qué pasa? Mi paciente tuvo algunas secuelas de pequeñas estirlas. ¿Qué son las estirlas? Son pequeños, o sea, en este caso son virutas pequeñas que quedan dentro del ojo y son metales que en el momento de soldar se fue en el ojo en este caso del herrero. Generalmente son las personas que trabajan con la parte de electricidad. Al tocar ese material puede llegar a irse en el ojo y quedó ese material ahí, pero no sabe a veces o no se sacó por completo también el paciente. Es muy importante saber que se le sacó todo también, esas estirlas del ojo. Muy importante también las estirlas de las balas. La mayoría de las estirlas de las balas de un proyectil queda en el cuerpo del paciente, no sale, se queda ahí, es como si fuera ya un tatuaje del paciente después. Ese tipo de pacientes tampoco se deben hacer la resonancia magnética. En este caso la contraindicación relativa. Hablamos de la absoluta, que ni por ningún motivo deben entrar, y estas son las relativas, que puede llegar a que con una condición el paciente entra a realizarse el estudio. Son aquellas debajo de determinadas circunstancias permite realizar estudio de resonancia. Prótesis metálica. Tenemos que saber de qué tipo son las válvulas que tiene el paciente, los catéteres también, el stem valvular, esto es muy importante, son los que están prácticamente cateterizando al corazón. Muy importante que mi paciente, si tiene este tipo de material, excepto en el cerebro, filtro de la vena cava, yo tengo que tener una petición específica de mi médico para que yo le pueda hacer estos estudios a este tipo de paciente con este tipo de material. Prótesis articulares no suelen dar problemas, a veces un ligero, en este caso calor en la zona. Generalmente las prótesis articulares, nosotros hablamos de pequeños artefactos que le colocan de osteosíntesis, en este caso nosotros le decimos, dentro del paciente. Pero tenemos que saber en este caso qué tipo de material es el que le colocó el médico. La mayoría, si son traumatólogos, le colocan. ¿Se va a hacer una resonancia magnética? Si mi paciente tiene algún tipo de prótesis articular, el médico ya le pone una observación al radiólogo en resonancia magnética diciéndole qué tipo de prótesis es el que tiene. Entonces ya sabemos que él no es un ferromagnético. Otra prótesis u objeto metálico suelen ser las metrallas, los perdigones, grapas, agujas de acupuntura, que también suele llegar a ocurrir accidentes y quedan en el cuerpo del paciente no sabe. Dispositivos eléctricos implantados, neuroestimuladores y la bomba de insulina. Esto el paciente ya viene, en este caso son niños la mayoría. Algunas prótesis de mama, esto es muy importante saber, no todas las prótesis de mama tienen la posibilidad de entrar o implante en este caso de mama dentro de una resonancia magnética. Pero es muy importante evaluar dentro de resonancia a una paciente que tiene prótesis. ¿Por qué? Porque con la ecografía no vemos si tiene un tumor y un cáncer. Por mamografía sí vamos a observar, pero no en su totalidad cuando tiene pequeñas, en este caso, fibroadenomas. No lo vemos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Solamente con resonancia magnética. Prótesis de extremidades, si es que algún tipo de material tiene en todo el cuerpo, y el DIU. Este es una controversia y bastante cuando el paciente niega tener un dispositivo. Y más todavía si le hacemos a pacientes jóvenes. Estábamos hablando de acá de la parte del dispositivo intrauterino. Si es de cobre es cuando el paciente
no se puede realizar el estudio. Puede llegar a que se le mueva del lugar el dispositivo. Por eso es importante que el paciente, antes de realizarse una resonancia magnética, y si tiene el dispositivo intrauterino, le pedimos al paciente que venga con una ecografía para saber si está en su lugar, y después de hacerse la resonancia, que se haga una ecografía transvaginal otra vez para ver si realmente el dispositivo está en el lugar que entró en el momento de hacerse la resonancia. Y el embarazo, que es en este caso contraindicado a una embarazada hacerle una resonancia magnética, porque no sabemos el efecto en este caso que le puede llegar a ocurrir al feto. Generalmente en algunas urgencias sí solemos hacerle pasando las 8 semanas de gestación, pero no colocamos ningún medio de contraste adentro. Líneas de Gauss, que este es lo que acabo de explicarles, donde el lugar donde está el imán no debe haber, en este caso, el campo magnético marginal. Cuando más cerca del imán está todo objeto metálico, va a llamar la atención. O sea que siempre tenemos que cuidar que en nuestra sala no haya ningún objeto metálico, porque en el momento de hacer que el equipo empiece a trabajar, automáticamente va a disparar todo lo que sea por el resonador. O sea que podemos llegar a tener un gran accidente. Esta es una imagen de lo que sería el imán. Esto es el imán. Nosotros pusimos una imagen de un automóvil que está fuera de la línea del campo magnético marginal. Pero ustedes saben que el vehículo, como tiene muchos metales, por supuesto, eso es cierto, que el radiólogo que trabaja en esa área debe quitarse completo, el aro, los anteojos se debe quitar, todo lo que tenga, que sea metal, cerca del resonador no debe haber. O sea que eso entra el paciente y el funcionario que está trabajando en esa área, no debe tener absolutamente nada. Por eso dice sensibilidad del campo y objetos metálicos. El campo de equipo puede afectar objetos móviles cercanos y el metal de ellos afecta la imagen. O sea que a mí no me va a servir esa resonancia que voy a hacer, porque le va a llamar más la atención, no del paciente, sino que le va a llamar la atención a aquel que está teniendo metal dentro de la sala. Va a llamar más la atención a ese objeto. Normas de seguridad de manejo del equipo. Estas son las normas de seguridad, riesgo y peligro. Habíamos hablado del efecto biológico indirecto, lesiones oculares, que en el momento que tenga algún tipo de prótesis en el ojo puede volver a arrancar del lugar. Efecto misil, por descuido entramos en la sala, por ejemplo, con tijeras, silla de ruedas. De repente un enfermero que no sea del área agarra, abre nomás la puerta y entra dentro del servicio. ¿Qué puede llegar a pasar? Le puede hacer volar su silla de ruedas dentro del glande. O sea que prácticamente va a hacerle volar al paciente. Bombonas de oxígeno, que son los oxígenos que se usan dentro de un servicio, que es importante tener, pero fuera de la sala. Eso se utiliza sí o sí por cualquier emergencia, de repente que el paciente tenga algún tipo de shock hipovolémico, y sí o sí tenemos que tener en la sala, pero no la sala de procedimientos, sino que una sala anexa a eso. Efecto Kitsch. El imán superconductor necesita para funcionar de una temperatura muy baja, y para ello se encuentra una cámara donde hay helio líquido. Esto es muy peligroso cuando filtra hacia adentro, no tiene para respirar y queda todo en la superficie de adentro de la sala. Eso puede envenenarle al paciente y le puede envenenar al radiólogo si hay fugas en ese lugar. Por eso es importante que el equipo constantemente sea detallado, que se le haga calibraciones, y que constantemente, entre 15 a un mes, siempre él, en este caso el ingeniero que ha montado el equipo, venga a ver constantemente el equipo. Pequeñas quemaduras producidas por electricidad estática que producen los puntos de la piel en contacto directo con los cables de la antena. Esto es lo que más suele suceder cuando el paciente no se queda, cruza los brazos, cruza la mano, y en el momento de cruzar algo durante el estudio puede haber quemadura en esa área. O sea que se quema el lugar donde hubo el cruzamiento de piel con piel, o en este caso, como dijimos hace rato, por tatuajes. Si el paciente tiene tatuaje y se va a someter
hacerse una resonancia, nosotros tenemos que decirle y detallarle que va a sentir pequeñas quemaduras en el área del tatuaje. Normal eso. Dimensiones de la ventana. Sabemos que la jaula de Faraday, yo tengo que tener una ventana donde yo tengo que estar por detrás de esa ventana para que yo pueda verla a mi paciente. Esta ventana tiene que tener solamente de 1,50 m de ancho y de largo de 1 metro aproximadamente. Es solamente el área que yo necesito verle nomás a mi paciente y poder tener comunicación por medio del micrófono con él. Importancia del sellado de la puerta. Donde tengo el imán, debe haber varios sellados, en este caso de radiofrecuencia, donde no tiene que salir de la sala donde mi paciente está, en este caso el imán, los ductos del imán. Puertas de resonancia magnética son bastante pesados porque deben ser ligeras, en este caso ligeras en el sentido de que para poder abrir y cerrar rápidamente. De manejo ergométrico o ergónico, que generalmente una vez que yo cierre hacia adentro yo tenga que tener la posibilidad de llavear hacia donde está el radiólogo, y es fácilmente reemplazarlo con los sellos. Con blindaje acústico, esto por ejemplo no debe tener ruido en ninguno de los lados. Sistema panal metálico, solamente es donde pueda respirar el resonador y pueda salir el helio de esa área. Y sistema de detector metales ferrosos. Generalmente en nuestro país no hay. Esto tendría que haber en todo servicio de resonancia, que en nuestro equipo, en nuestro país no hay. En la mayoría de los países como Chile, en Argentina hay. También en Brasil tienen sistemas de detectores donde el radiólogo o el personal que va a estar dentro del monitoreo o donde va a manejar el equipo ya tiene para ingresar el ingreso de objetos ferromagnéticos. De repente se olvidó de sacar algo de fuera, en este caso del bolsillo, y automáticamente el equipo interfiere y avisa para no entrar dentro del área. Y los conceptos de sonidos relacionados con el blindaje, que estos conceptos yo quiero que ustedes tengan como para que ustedes sepan. La mayoría de los equipos, vuelvo a recalcar, como en tomografía y resonancia magnética, todas las siglas están en inglés. Entonces, para que puedan utilizar algunos conceptos importantes. Y de los ejercicios propuestos para terminar la clase, donde yo les doy 6 preguntitas que están dentro de todo lo que nosotros desarrollamos en clase, para que ustedes puedan sacar el resumen y me puedan pasar luego para que yo les pueda corregir. Donde describe los 3 fenómenos físicos que pueden producir los efectos biológicos en el paciente. Hoy en el día, a partir de la intensidad del campo magnético, se considera que la resonancia magnética es una técnica segura. Es una forma de preguntarle, justamente hacer una pregunta a ustedes, si es segura o no el resonador de antes y el resonador actual, si hay alguna diferencia. ¿Qué aumento máximo de temperatura corporal se admite como límite de seguridad en los estudios de resonancia? Hace rato de todo lo que estábamos hablando, ¿qué temperatura debe haber dentro de la sala? Como en este caso la temperatura corporal del paciente, ¿cuánto debe tener el límite? Nombra la contraindicación absoluta, lo que no debe llegar a entrar dentro del resonador en este caso, ni se debe asomar dentro de un servicio de resonancia magnética para el estudio. ¿Qué es un efecto biológico indirecto? Pon 3 ejemplos, solamente habla, decir el concepto y sus ejemplos. ¿Y qué es una línea de 5 Gauss? Que habla específicamente de esto, del círculo, cuánto debe tener el imán, qué es la línea, para qué sirve la línea, y detalladamente. Bueno, entonces terminó lo que sería la clase y con sus ejercicios propuestos, que es el ejercicio que estoy pidiendo para que ustedes después me pasen por el WhatsApp o me pasen en el correo. Si pueden, por favor. Gracias.